haciendo su tramo. Amén. Y yo les dije, cumplí 50 años, los cuales he vivido muchas cosas. Aleluya. Satanás empezó a trabajar primero en mí, en mi matrimonio. Amén. Pero no pudo. Amén. Y digo, Satanás, ¿de qué otro modo trabajo? ¿De qué otro modo le hago? Amén. Y empezó a buscar estrategias, hermano. Y mi hijo se empezó a creer Sansón. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ayudó. Dios le dio el privilegio de estar en Estados Unidos, en el cual él ya no dependía de nosotros. Nada, hermano, nada, háganlo bien. Yo le decía a mi hijo, acuérdate de Dios. Acuérdate que hay un Dios grande y poderoso que está a tus ojos. Y él me decía, sí, está bien, amor, está bien. Y él siempre buscaba que yo no le dijera nada. Él llegaba con sus gracias, él llegaba y me decía tantas cosas. Hermana, si un hijo cuando llega con sus gracias, ¿qué hace usted? Lo ama más, lo recibe, no quiere ni tocarlo, la verdad. Y en miedo, hermanos, les voy a decir algo. Yo parecía la hermana del Chapo Guzmán. Pensaba que me andaban persiguiendo siempre. De verdad se los quiero decir. Me sentía que la judicial estaba aquí en mi casa, que los gatos estaban aquí en mi casa. De veras, así tan exagerado me sentía. Y yo venía al Señor y le decía, Señor, cúbreme, no sé qué vaya a pasar. Cúbrenos de veras, cúbrenos con tu sangre preciosa. No sabemos qué vaya a pasar. Y todos los días era un temor, pero Satanás ya empezaba a acechar contra la vida de mi hijo. Pero saben que nosotros a veces nos adormecemos, como hizo Sansón. Sansón se adormecía con esta filistea. Amén, se adormecía. Y a veces él no miraba la intención del mal que venía. Y mi hijo empezó a tener muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Una vez me encontré un amigo de él y yo no quería encontrarme a nadie, la verdad, a nadie de ellos. Y me dice, señora, ¿cómo está? Le digo, bien. Y yo muy cortante porque pues yo nunca, bueno, no con muchos de edad, pero pues no soy una persona que sea grosera. Pero con ellos sí, no era grosera, pero yo, bien, está bien. Y me dice, ¿sabe qué anda haciendo Oscarín? Le digo yo, no me digas porque yo ya sé. Y la esposa de él me dice, ¿ustedes son hermanos? Y le digo yo, sí. ¿Por qué? Me dice, es que Oscarín estuvo en una danza y pagó todo para que le hicieran una danza al San Judas Tadeo. Hermanas, me sentí como que, no sé cómo me sentí bien mal. Andaba ahí en Gutiérrez y no le dije nada a mi esposo. Me vine y le dije, Señor, te reprenda, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en la vida de mi hijo. Y pues mi hijo empezó a mostrar, a ver más y más su rebeldía. Una vez que llegamos nosotros de la célula, yo nunca había visto a mi hijo drogado, la verdad. Nunca, oiganlo bien. Y ese día llegamos yo y la hermana Yuli. Y él estaba muy enojado con su papá. Demasiado enojado que él se quería ir. Y yo llegaba y ya me dijo, mira, ven, siéntate. Y hermanas, cuando lo vi, le vi su expresión, la cara, le vi todo. Lo único que hice es que le dije, vente, vámonos para allá para adentro. Vente, mijo. Y él se me quedaba viendo, le decía, no, mijo, no eres tú, ese Satanás que quiere destruirte, quiere derribarte, pero no va a poder, mira, mijo. Y ese día él averiguando con su papá, yo como pude lo metí, hermano, lo metí. Y ya la hermana Yuli se fue para su casa. Yo me metí al cuarto y empecé a llorar como loca. Le dije, Señor, esto yo no quiero para mi hijo. Porque nosotros te lo presentamos, te lo trajimos desde 2 años, mi hijo es presentado a ti. Y empecé a decirle al Señor, pero entre más, hermanos, Satanás se burlaba de nosotros. Entre más se burlaba y se burlaba.
Y yo le decía al Señor, Señor, no sé hasta cuándo vas a empezar a orar con él, no sé qué vayas a hacer. Y mi oración decía, Señor, que mi hijo no cometa una locura, que mi hijo no le pase nada, cúbrelo con tu sangre preciosa. Y era todos los días, hermano. Pero también como Sansón me quedé dormida. Me quedé dormida y cuando menos esperé, ya mi hijo estaba en un lugar donde no debe de estar. Pero antes de todo eso, hermanos, mi hijo empezó a decir que él ya no quería estar aquí, que él se quería ir, que él ya no lo íbamos a ver, y empezó a decir muchas cosas, las cuales yo le decía, no te vas a ir ni vas a hacer nada. Le decía, Satanás es mentiroso, es el padre de las mentiras. Y me acuerdo que ese día que mi esposo tenía llegó él y pues él venía en un carro que había sacado, el cual le habíamos dicho, no saques nada, no compres nada, espérate, ya se le había aconsejado. Pero mi hijo, con sus ganas de tener un carro bueno, nuevo, pues él lo sacó. Y ahí empezó todo, hermanos. Estas personas empezaron a involucrarlo, empezaron pues él también, hermanos. No quiero decir que solamente fueron las gentes estas, sino también él. A él que también le empezó a andar, le gustó estar ahí en ese lugar. Y cuando él venía, era aconsejarlo. Y salte de ahí, y no hagas esto, y no hagas lo otro. Mira, tienes una familia. Mira, mis hijas, hermanas, yo, la verdad, por mis hijas, siempre he querido que su papá esté con ellas, la verdad, siempre. Porque cuando él empezó a andar, él como que se quiso distorsionar. Y le dije, en mi casa no hay familias disfuncionales, más que aquí no las va a haber tampoco. Y empecé con él a trabajar, y empecé, y mis hijas son tus hijas, y mira esto, y mira lo otro, y hermanos, pues lo rescatamos de eso. Y después Satanás dijo, no, ahora va por otro lado. Y él armaba todo lo que ustedes querían, porque mi hijo estaba como Sansón. Él creía que él podía hacerlo, él creía que con sus fuerzas iba a salir adelante, él creía que con su trabajo que él tenía ya, él iba a tener todo, pero no era así, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de la cobertura de Dios, aún tú tengas todo, no va a haber nada de veras, nada lo va a haber, porque estás saliendo de los propósitos que ya Dios tiene en tu vida. Y yo le decía, no vas a salirte del propósito de Dios, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y era diario, hermanos, hablar con él. De hecho, él ya no me contestaba el teléfono, al que se lo contestaba era su papá, porque decía que yo era muy dura con él. Él decía que su papá a veces no le decía nada, le decía, así te dice, nada más que tú no le haces caso. Y yo era más, Oscar, como que era más darle ejemplo, de hablarle, y yo me le iba directo. Y estás haciendo malas cosas. Y pues, como quiera, no entendió, hermanos. Y cuando a mi hijo lo agarraron, un lunes él vino a la casa, y vino y me acuerdo que dijo, ya me entregaron el carro, ma, ya yo ya mañana voy a ir a trabajar. Y yo le dije, no te vayas, aquí quédate. Hermanos, mi hijo allá en Estados Unidos andaba como un pordiosero, la verdad, después me di cuenta. A veces no comía por andar en ese mugrero. A veces él escuchaba voces, escuchaba cosas malas. Ya Satanás lo traía bien envuelto, ya lo traía todo trastornado, hermano. Y yo le decía, Oscarín, ¿estás bien? Sí, mamá, sí estoy bien. Y una vez me quiso decir, mamá, ¿sabes qué? Que aquí en Concho estaba viviendo ahí. Dijo, se oyen cosas. Dije, no, eres tú, no se oye nada. Dije, empieza a reprender a Satanás, Oscarín. Y como yo era muy así directa, ya no me volvió a decir nada. Pero después yo me di cuenta que él platicaba, que él les decía a las personas.
Él anduvo buscando por otras partes lo que no había, hermanos. Que lo que había estaba en este lugar, pero él anduvo buscando fuera. Él quería deshacerse de las cosas de Dios. Él no quería aceptar que Dios era su principal objetivo para él. Y cuando ya nosotros nos dimos cuenta de todo lo que él andaba haciendo, hermanos, pues nosotros era todos los días hablarle. Yo era todos los días: ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Dónde estás? No sé si él me echaba mentiras, hermanas, no sé, la verdad, pero me decía: aquí estoy. No, ya comí. No, esto. Yo le decía: ven para que comas, ven para que cenes. ¿Dónde andas? Y eran puras mentiras lo que él echaba, hermano, muchas mentiras. Que ya Satanás, el Señor lo reprenda, lo tenía todo envuelto. Entonces, cuando a mi hijo le entregan el carro, fue un lunes que le entregaron el carro a estas personas. Me acuerdo que mi esposo tenía MED y yo le imploré tanto a él, le dije: no hagas MED, detén a Oscarín, de veras deténlo, no lo dejes ir, a mí no me hace caso. Yo estaba en la cocina, hermanos, cuando mi hijo se andaba subiendo al carro y todo. Creo que andaba Denise con él, iban para Ilepar, no sé, no me acuerdo si andaba Denise. Volteó y se me quedó viendo así y le dije: no te vayas. Y él me decía: ¿por qué me dices eso? Le digo: no te vayas, de veras, quédate. Y yo me le quedaba viendo otra vez y le decía: de veras, quédate, no te vayas, no te vayas. Y él me decía: es que tengo que ir a trabajar, mamá, mañana tengo que ir a trabajar y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Él nos platicaba puras mentiras, hermano, puras, que yo me le quedaba viendo y le decía: ya no mientas, mi hijo, de veras, yo ya no te creo ni una sola palabra. Y me decía: ya ves, por eso no vengo, por eso. Y empezaba a enojarse, hermanos, como ustedes no tienen ni idea. Entonces el lunes mi hijo se fue y fue la última vez que yo lo vi. Fue el último día que yo platiqué con él y fue el día que yo le dije al Señor: ¿cómo no lo detuve? ¿Cómo no lo dejé? ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué lo dejé ir? Me dolía tanto, hermano, no haberlo detenido, de veras. Bastante me dolía, hasta el alma me dolía. El miércoles, cuando se termina el culto, llega don Héctor y Denise. Y pues nos dan la noticia que a mi hijo lo habían agarrado ahí en el puente. Y ustedes saben, hermanos, que cuando una persona está encerrada, te imaginas que toda su vida va a estar ahí. Son años perdidos, hermanos, de veras, años perdidos, sin disfrutar a su familia, sin disfrutar a sus hijos. Anoche miraba yo a mi hijo Agustín, lo traíamos en la plaza, y le digo: Oscar, ¿te acuerdas que así era mi hijo? ¿Te acuerdas? Era bien obediente. Él le decíamos: siéntate aquí, y él se quedaba sentado: siéntate allá y haz esto. Y él lo hacía, hermanos. Lo hacía, mi hijo. Y yo le decía: Señor, ayúdalo ahora. Pero quiero decirles, hermanos, que no es el mejor lugar donde Él está, no es el mejor lugar. Pero ahí está la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el lugar donde Él va a aprender, donde Él va a hacer las cosas nuevas. Le mandé unas fotos al hermano Ismael, no sé si las pueda poner. Ahí es donde Él va a aprender, hermanos. Todo lo que Él no pudo lograr en los años que Él perdió, ahí está mi hijo, hermano. Ese es en el lugar que está ahorita, en el cual Dios está tratando mucho con él. Ahora se habla con él y él dice: mamá, yo me arrepiento. Le digo: también nosotros, hijos, yo también me arrepiento, de veras. Me arrepiento que no hayas hecho caso, porque tiene 4 hijos, hermanos, a cuales tienen que ver.
y el cual se está perdiendo de todo, se está perdiendo mi hijo. Por eso mi consejo el día de hoy, hermanos, usted no deje a su hijo, de veras. Miren, Satanás empieza a dar señales, empieza a enseñarnos, empieza a decirnos, Satanás, empieza como los filisteos, empiezan a dar las señales, y ahí usted aprenda, hermano, de veras, aprenda y diga: no, tú eres presentado ante Dios. Porque cuando nosotros presentamos a nuestros hijos, empieza una responsabilidad también en nosotros, hermanos, de veras. Y si usted no la toma, hermanos, entonces su hijo no va a hacer lo que Dios quiera, porque usted tiene que ayudarle, tiene que orientarle, tiene que orar por él. Hay a veces que nosotros decimos: oh, no, hombre, si le pasara algo a mi hijo, pues crea lo que ya le va a pasar si usted no lo trae a la escuela bíblica, de veras. Si usted no lo trae a la escuela bíblica, ya el diablo ya está empezando a trabajar con él, hermanos. Porque nosotros a veces queremos llevar a nuestros hijos a lugares donde no están bien, a donde no les van a enseñar algo bueno. A veces decimos: es que mi hijo tiene necesidad de ir a jugar, tiene necesidad de ir a otra parte. No, hermano, tráigalo a la escuela bíblica. De veras, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no quiero decir que mi hijo en ese entonces no venía, sí venía, pero empezó a desobedecer, empezó a ver las cosas del mundo. Entonces nosotros debemos de estar siempre, hermanos, siempre pidiendo la oración por nuestros hijos. Pero antes que nada, traerlos al lugar adecuado, no llevarlos ni tenerlos en casa. Y le voy a decir por qué: porque usted no es el mejor instructivo para sus hijos, de veras no lo es. Es nuestro Señor Jesucristo el que le va a instruir a su hijo, el que le va a sacar adelante, hermanos, de veras. Y a veces tenemos esa equivocación: es que está aquí mejor en la casa. No es cierto, hermanas. Porque le voy a decir por qué. Porque nosotros como padres también somos muy mal ejemplo. Porque a veces discutimos, porque a veces hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Y nuestros hijos están como una esponja, están recibiendo todo, hermanas. Y sabe que a su hijo no le quite la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nosotros a nuestros hijos los hacemos malcriados con su propio padre terrenal, con el cual está en la tierra. Y si usted lo hace como mamá, si sus padres lo hacen con la mamá, usted les está cortando la vida, hermanas, de veras. Deje que el papá lo regañe, deje que le llame la atención, deje que lo amoneste, que le diga: estás mal y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Porque los lugares más horribles y más peligrosos son los de la calle, hermanos, de veras. Ahí no hay ninguna cobertura, ahí no está nuestro Dios. A veces nuestros hijos nos dicen: mira lo que me dijo mi papá, dile que está loco, no le hagas caso. Eso no está bien, hermana, de veras no está bien. Es algo que usted ya está encaminando, ya le está dando oportunidad a Satanás, ya le está diciendo a Satanás: son tuyos y no míos. Amén. Por eso cuando usted viene y los presenta en la escuela, aquí a la iglesia, ya está empezando usted con una responsabilidad. Usted ya está empezando a decirle al Señor: mi hijo es tuyo. La esposa de Manoah era una mujer estéril, pero ella quería un hijo, y cuando lo tuvo también le pasó lo mismo. Ella lo consagró cuanto ella pudo, ella lo puso cuanto ella pudo al merced de Dios. Pero ¿saben qué hizo Sansón? Le gustó las cosas del mundo. Y a veces a nuestros hijos es lo que viene a terminar. Vienen a terminar en lugares que no son buenos para ellos. Amén, hermanos. Entonces, este es el testimonio de hace mucho tiempo, del cual nosotros, pues, yo cuando mi hijo estuvo ahí, nosotros somos los pastores. Gracias el Señor, aleluya. Y yo decía: mira, nosotros siendo los pastores y un hijo en la casa, porque Satanás quiere callarte la boca, porque Satanás quiere amarrarte, decirte que no des ni un consejo. ¿Para qué?
Mira, los pastores tienen a su hijo en la cárcel. ¿Qué les puedes escuchar? A eso me refiero, hermanos, que Satanás solamente no trabaja en la familia, sino trabaja conjunto con los que estamos al frente. Y esa era mi tristeza, de veras. Yo le decía a mi esposo: entrégala, iglesia, entrégala, de veras. Me da vergüenza pararme ahí, me da vergüenza. Pero ¿saben qué? Cuando veía a mi esposo predicar y traíamos el corazón abatido, traíamos el corazón rompido, yo le decía: en todo esto tú fortaleces nuestra vida. Porque todavía aún así traía palabra para ustedes, hermanos. Porque aún así el Señor se manifestaba en su vida. Por eso ahora le doy la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque Él se la merece, y porque Él es santo, y porque Él es bueno en nuestras vidas, hermanos. Y aunque yo y tú nos equivoquemos, aún Dios permanece fiel en nuestra vida. Aún usted no quiera nada con Dios, ahí está la presencia de nuestro Dios. Porque sabes que la cobertura de Dios no se quita. Amén. No se va, hermano. Solamente que tú la quites como Sansón. Solamente que tú te apartes como Sansón. Y a veces el diablo nos hace enojar, nos hace decir tantas cosas. Dígale a Satanás: el Señor te reprenda. Y todas esas emociones que nos hacen hacer cosas malas, hermanas, llévenselas a Dios, para que ustedes puedan servir a Dios mejor. Amén. Y pues Dios les pague a cada uno de ustedes. Yo sé que aman a mi hijo, yo sé que lo quieren mucho, y yo sé que está en cada uno de ustedes en sus oraciones. Dios les pague, hermanos, de veras. Yo se los agradezco mucho. Agradezco a los hermanos que han estado al tanto con nosotros, a personas que nos han ayudado para tener la comunicación con mi hijo. Amén. Y ahorita mi hijo está en ese proceso. Ahorita va a ser otro milagro en el cual Dios lo ha estado cubriendo, hermanos, en ese lugar. Nos hemos estado dando cuenta de muchas cosas las cuales no sabíamos. Y Dios lo está cubriendo, hermanos, de veras, por sus oraciones, porque la cobertura de Dios aún está alcanzando a él. Y yo quiero agradecerle mucho, mucho a nuestro hermano Beto, amén, que fue uno de los medios para que nosotros encontráramos el licenciado. Y también a los hermanos que nos están ayudando mucho, a Ivette, a nuestro hermano Orlando, que hacen que nosotros tengamos esa videollamada con mi hijo, porque hablamos con mi hijo, hermanos, tenemos la oportunidad de verlo, y cada vez que lo vemos le decimos: el Señor te ama, el Señor es bueno, el Señor tiene un propósito contigo. A veces está desesperado, ustedes saben, en un lugar encerrado, pero aún ahí Dios está trabajando en su vida. Y yo sé que ustedes van a seguir orando por mi hijo, y Dios les pague, hermanos, por aceptarnos así, con tantos errores como pastores que somos yo y mi esposo.